En esta ocasión, mi compañera Helen Rodríguez y quien les habla, Tatiana Guzmán, vamos a desarrollar un caso clínico. En él vamos a realizar evaluación ligamentaria y movilizaciones de miembro superior. Procedo a leer el caso clínico. Caso clínico de subluxación glenohumeral anterior. Paciente de género femenino de 25 años de edad, de profesión domiciliaria de una reconocida farmacia, quien llega a consulta de fisioterapia por remisión médica con diagnóstico de subluxación glenohumeral anterior en estadio agudo de origen atraumático, más conocido como AMBRI, aunque en este caso es unidireccional porque es hacia el lado anterior. Localizado en hombro derecho, paciente refiere un dolor 6 de 10 y que inició de manera insidiosa con una frecuencia intermitente diurna al mover el brazo, es decir, al realizar actividades de la vida diaria y al conducir la motocicleta, vehículo en el cual se moviliza por su trabajo y que puede ser el causante de la lesión. Una vez realizada la evaluación subjetiva, procedemos a realizar la evaluación objetiva, es decir, la evaluación funcional del miembro superior en las articulaciones de hombro, codo y muñeca, dando así o arrojando los siguientes resultados. En la articulación glenohumeral se evaluó el ligamento glenohumeral anterior en fibras superiores, medias e inferiores, dando como resultado laxo con dolor. En el ligamento glenohumeral posterior da firme sin dolor. En el ligamento coracohumeral anterior, firme con dolor, y en el posterior, firme sin dolor. En codo, en los ligamentos colaterales mediales, en las fibras anteriores, mediales y posteriores, firme sin dolor, y en el ligamento colateral lateral, en las fibras anteriores, fibre sin dolor, y posterior, laxo sin dolor. Se realizan también las movilizaciones de hombro en la radiocubital inferior superior y muñeca. En este momento vamos a realizar la evaluación ligamentaria de la articulación glenohumeral anterior, ¿sí? Esta glenohumeral anterior o el ligamento glenohumeral anterior tiene 3 fibras o 3 porciones, ¿sí? Tiene superiores, medias e inferiores. Entonces vamos a empezar con las superiores. Para esto voy a necesitar tener el brazo de mi paciente en rotación externa con una BD de 30, ¿sí? Listo. Ahora, una vez tengo el brazo ya acomodado, lo voy a colocar sobre mi pierna para darle soporte. Ahora, con mi mano, en este caso, voy a evaluar el hombro derecho. Entonces, con mi mano derecha voy a estabilizar la escápula desde la clavícula realizando un deslizamiento hacia posterior. Ahora, con mi dedo índice, bueno, por el pliegue axilar, una línea en diagonal para coger con el dedo índice y el dedo y el resto de los cuatro dedos, hacer una pinza para agarrar la que es la cabeza del húmero. Una vez tengo estabilizado entonces la escápula, con mi mano derecha, en este caso, voy a realizar un deslizamiento hacia anterior de la cabeza del húmero. Y ahí entonces voy a esperar 15 segundos. Y le pregunto si le dolió. ¿Le dolió? ¿Sí? Sí, un poquito. Listo. Entonces, mi paciente refiere que tiene dolor. Entonces, yo lo sentí laxo, entonces lo reporto como laxo con dolor. Bueno, ahora entonces ya se evaluó fibras superiores del ligamento glenohumeral. Continuamos con las fibras medias. Para esto necesitamos una ABD de 60 y el mismo procedimiento. Fijo la escápula desde la clavícula y voy a coger la cabeza del húmero y la voy a llevar a un deslizamiento hacia anterior. 15 segundos también. Y le pregunto a mi paciente, ¿dolió? Sí. Listo, entonces lo refiero laxo con dolor. Ahora, para las fibras inferiores, entonces lo voy a llevar a mi paciente una B de máximo, es decir, de 90, ay, que no vaya a tumbar,
de 90 y realizo el mismo procedimiento. Fijo escápula y hago un deslizamiento hacia anterior. Uh-huh. $15 segundos y ¿dolió? Sí. Sí, listo. Entonces laxo con dolor hacia las 3 fibras del ligamento glenohumeral anterior. Ahora voy a evaluar el ligamento inferior, inferoposterior, glenohumeral inferoposterior, que es el encargado de estabilizar toda la parte posterior. Para eso necesito que mi paciente tenga el hombro totalmente por fuera de la camilla, ¿sí? Listo. Ahora, entonces lo que vamos a hacer es a llevar el brazo hacia una flexión de 90, ¿sí? Y ahora voy a ubicar el pliegue axilar, de ahí voy a colocar mi mano, en este caso la derecha, y voy a realizar una tracción hacia afuera, ¿sí? Para llevarlo hacia ABD. Ahora, con mi otra mano, entonces lo que voy a hacer es ubicarla aquí sobre el codo de mi paciente para realizar una compresión hacia inferior y hacia posterior. Entonces, cogemos, ubicamos y realizamos la tracción, la compresión, 15 segundos. Y listo. ¿Dolió? No. Listo. Entonces, en este caso es firme sin dolor. Ligamentaria del complejo articular glenohumeral, en el cual tenemos 4 ligamentos principales, los cuales son glenohumeral superior, medio, inferior anterior y el cuarto, que es el que estabiliza el hombro en su parte posterior, que sería el glenohumeral inferoposterior. Entonces, vamos a evaluar los que estabilizan el hombro en su cara anterior. En este caso es el glenohumeral anterior. Todos los anteriores se evalúan con rotación externa de hombro y con una abducción que va a ir variando según la fibra que vayamos a trabajar, ya sea la superior, la media o el inferior. Entonces vamos a comenzar por el glenohumeral fibras superiores. Entonces, este se evalúa con una ABD de 30 grados, una rotación externa de hombro y yo me meto dentro del paciente. Fijamos el hombro del paciente para que el hueso no cuelgue. Vamos a fijar la escápula desde la clavícula, deslizándola hacia posterior. Luego tomamos la cabeza del húmero del paciente, que esta lo ubicamos con el pliegue axilar, en el cual hacemos una línea perpendicular y ahí vamos a poner el pulgar. Tomamos la cabeza humeral fijando siempre posterior a la escápula y deslizamos hacia anterior la cabeza del húmero y esperamos 15 segundos y le preguntamos al paciente si siente dolor. No. Bueno, la maniobra se reporta como firme sin dolor. Ahora vamos a evaluar el segundo, que sería las fibras medias. Es igual, solo que la ABD es de 60 grados, manteniendo la rotación externa y hago lo mismo. Entonces, quieto ahí, fijo la escápula, cojo la cabeza humeral y lo llevo hacia anterior. Esperamos 15 segundos y le preguntamos al paciente si duele. Sí. Sí. Entonces lo reportamos como firme con dolor. Ahora vamos a evaluar el tercer ligamento, que serían las fibras inferiores, anteriores. Entonces, para esto, para este necesito una tensión máxima haciendo una ABD de 90 grados y hacemos lo mismo que los anteriores. Entonces fijamos la escápula, cogemos la cabeza humeral desde la parte posterior de la fijación
y hacemos la maniobra. Esperamos los 15 segundos y le preguntamos al paciente si siente dolor. No. Entonces lo reportamos como firme sin dolor. Bueno, ya hemos evaluado los ligamentos que estabilizan la glenohumeral en su parte anterior. Entonces, ahora vamos a ver el inferior posterior, que ese es el que estabiliza la parte posterior del hombro. Para este, el paciente tiene que sacar el hombro de la camilla. Entonces le pedimos al paciente que saque el hombro de la camilla. Llevamos el brazo a flexión de 90, abrimos el brazo del paciente y metemos la mano en el pliegue axilar y hacemos una ADD del paciente. Lo que vamos a hacer es una tracción con la mano que está en la línea axilar a un sentido afuera y hacemos una compresión en diagonal para poder sacar la cabeza del húmero hacia abajo y hacia afuera para tensar el glenohumeral fibras inferiores. Entonces tracciono y hago compresión hacia abajo y pregunto si hay dolor. No. Entonces lo reportamos como firme sin dolor. Y esa es toda la evaluación de el complejo articular glenohumeral. Muy bien, ahora vamos a evaluar los ligamentos coracohumerales. En este caso vamos a evaluar el coracohumeral anterior. Para eso necesito que también el brazo de mi paciente esté en rotación externa, como los glenohumerales anteriores. Pero entonces para el coracohumeral anterior necesito el brazo en ABD de 60, como si fuera a evaluar fibras medias del glenohumeral. Entonces, una ABD de 60, pero ahora ya no lo voy a colocar sobre mi pierna, sino que lo voy a meter más o menos aquí en medio de mi pierna, así aquí por debajo, y lo voy a sostener para poder realizar la tracción. Y voy a realizar el mismo. Listo, ahí una vez ubicado, entonces lo mismo, voy a estabilizar la clavícula, la escápula por medio de la clavícula hacia con deslizamiento hacia posterior, voy a coger el brazo, ¿sí? La cabeza del húmero igual, con deslizamiento hacia anterior y 15 segundos. $15 y le pregunto si le duele. Sí. Listo. Entonces, ahí nos damos cuenta, como es, en este caso, la lesión es anterior, entonces por eso es que nos refiere dolor en los ligamentos, tanto glenohumerales como colateral anterior. Vamos a evaluar el coracohumeral posterior. Para eso, entonces, es similar al glenohumeral posterior. Entonces, aquí lo que van a cambiar son los contactos. Entonces, también voy a realizar una tracción, una compresión, pero entonces ubico el pliegue axilar para poder realizar la tracción hacia afuera y poder realizar lo que es la compresión, ayudar. Y 15 segundos. Le pregunto si ¿dolió? No. Bueno, entonces, en este caso lo voy a reportar como firme sin dolor, ¿no? Entonces la maniobra es flexión de 90 para llevar el brazo con la tracción hacia ABD, ¿no? Y realizar la compresión. Ok, en este momento entonces vamos a realizar la evaluación ligamentaria de codo, de los ligamentos colaterales mediales y laterales. En este momento vamos a empezar por los mediales. Entonces, mediales tiene 3 haces, anteriores, medios y posteriores. Y cada uno, vamos a realizar la misma maniobra, solo que la diferencia es que para cada uno, para el anterior en extensión, para el medial en 30 y para el posterior 90 grados de flexión.
de codo. Ahora, entonces, vamos a realizar la maniobra de valgo forzado. Entonces, tomamos, fijamos bien lo que es el húmero para las anteriores y con el otro brazo, con la otra mano, perdón, vamos a coger lo que es radio y cúbito, acercamos partes blandas, ¿sí? Y vamos a realizar la maniobra de valgo forzado. 15 segundos. Y ¿dolió? No. Listo. Ahora, entonces vamos a realizar las fibras mediales del colateral medial. Entonces es una flexión de 30 grados. Entonces con mi brazo lo voy a ayudar aquí a sostener, ¿sí? A sostener los 30 grados y lo mismo. Entonces fijo el húmero, radio y cúbito lo tomo y voy a realizar el valgo forzado. ¿10 a 15 segundos? ¿Y dolió? No. Ahora, para las fibras posteriores vamos a colocar lo que es el brazo en 90 grados y vamos a proceder entonces a realizar la maniobra. Entonces, lo mismo, vamos a fijar el húmero y vamos a realizar, con mi cuerpo voy a sostener, ya, ahí se ve mejor, voy a sostener y voy a realizar el valgo forzado, acercando partes blandas. ¿10 a 15 segundos? ¿Dolió? No. Listo. Entonces, esos fueron los colaterales mediales. Ahora vamos a realizar los colaterales laterales. Para eso, entonces, vamos a ubicar yo dentro, entre el brazo de mi paciente y su cuerpo, ¿sí? Entonces, aquí ya yo me ubico. Entonces, para el ligamento colateral lateral tiene dos haces, anterior y posterior. Entonces primero vamos a evaluar el anterior. Para evaluar el anterior, el brazo está en extensión completa y al igual, entonces vamos a fijar el húmero y radio y cúbito, acerco partes blandas y voy a realizar, es un varo forzado. Entonces voy a llevar, no se alcanza a ver, ya que hago la maniobra, una tensión de varo forzado, 10 a 15 segundos. Y pregunto, ¿dolió? No. Listo. Ahora, para evaluar el ligamento colateral posterior, lateral posterior, entonces vamos a llevar el codo a 60, de 60 a 90 grados y lo mismo. Entonces, fijo, que no se alcanza a ver bien, fijo radio, húmero y fijo húmero y tomo radio y cúbito y voy a realizar la maniobra de varo forzada, acercando partes blandas y lo voy a llevar. 10 a 15 segundos. Uy, ¿dolió? No. Bueno, para el posterior lo refiero como laxo sin dolor, porque no sentí tope, sino que se iba. Para el colateral lateral posterior. Pero para el anterior, Silvana, para el anterior fue firme con dolor, firme sin dolor, perdón, lo mismo que para los mediales, fue firme sin dolor. Vamos a realizar
la movilización del codo del paciente, sabiendo que la movilización la vamos a hacer desde la húmero cubital. Entonces la posición es una posición holgada, más o menos a unos 70 grados de flexión. Si quiero intervenir en mejorar la flexión de codo, tenemos que colocar el brazo en posición supina. Entonces voy a tomar desde el tercio proximal del radio y el cúbito la piel del paciente y voy a realizar una aproximación de tejidos blandos. Aproximo todo el tejido blando del paciente de esta manera. Una vez que la aproximación llegue a la parte proximal del cúbito, voy a hacer un contacto firme para tomar el cúbito. Y la maniobra que vamos a hacer es la del cucharero, que es una basculación que se va a hacer dentro de la articulación en sentido anterior. Y aquí hago las oscilaciones. Si quiero trabajar grado 4, me voy al 100, del 100 bajo al 50, y me voy al 75 y del 75 al 100 oscilo para restaurar el movimiento. Si quiero trabajar un grado 1 para el deudor, entonces aproximo tejido, llevo al 100, luego al 50, luego al 25 y del 0 al 50 hago las oscilaciones. Entonces ahora vamos para la extensión de codo. Entonces, para mejorar la movilización, la posición es la misma, pero el contacto cambia. Entonces los 4 dedos van a estar en la parte posterior porque el deslizamiento pues es posterior. Igual, aproximo el tejido y hago el balanceo en sentido posterior y oscilo. Entonces es 100, me devuelvo al 50, al 25, al 0 y 25 entre el 0 y el 25 para grado 1. Vamos a realizar la movilización de la radiocubital superior. Entonces sabemos que en esta articulación se dan los movimientos de pronosupinación. Entonces se hace en posición holgada, brazo en neutro. Entonces con una mano vamos a fijar la cabeza del cúbito para evitar que se mueva para anterior y posterior. Y con la otra vamos a ubicar la cúpula radial. Cuando ya ubiquemos la cúpula radial, ahí sí vamos a movilizar. Entonces, si quiero ganar movimiento de pronación, el deslizamiento será hacia posterior. Por ende, me hago en la parte interna, ubico la parte anterior, la cabeza del radio, y la voy a deslizar hacia posterior. Me voy del 0 al 100 y hago las oscilaciones en el grado que yo quiera trabajar dependiendo de la necesidad del paciente. Pero si quiero intervenir en la supinación, esto es un deslizamiento anterior. Por ende, cambiamos los contactos, fijo cúbito otra vez, el brazo en neutro y ubico la cabeza del radio. Y una vez ubicado, coloco mi zona tenar en la cabeza y lo deslizo hacia anterior. Me voy al 100, me vuelvo al 50 y oscilo si quiero trabajar el rango de movilización. Esto se hace en 3 series de 15 movilizaciones. La radiocubital inferior. Esta es opuesta a la superior porque las superficies articulares van a cambiar. En esta la posición del mano
del paciente es una posición neutra. Voy a tomar el cúbito y fijo el cúbito. Si quiero intervenir para ganar la pronación, el deslizamiento es anterior. Entonces, ubico la esteloides del radio y lo movilizo hacia anterior y hago las oscilaciones en el grado correspondiente. Si quiero ganar el movimiento, entonces me voy al 100, me devuelvo al 50, me voy al 75 y hago las oscilaciones. Y ahora, si quiero intervenir hacia la supinación, entonces el movimiento es hacia posterior. Entonces vuelvo, cojo el cúbito, lo fijo y movilizo el radio. Según el grado que quiera ganar, entonces cojo el radio, entonces lo llevo al 100, me devuelvo al 0, me voy al 50 y hago las oscilaciones. Todas estas movilizaciones tienen que ser 3 series de 15 repeticiones. Bueno, en este momento vamos a proceder a realizar las movilizaciones de la muñeca. Vamos a iniciar por la supinación. Entonces, para la supinación vamos a fijar lo que es el cúbito, el hueso cúbito. Vamos a ubicar la estiloides del cúbito y vamos a fijar el cúbito, teniendo en cuenta que solamente vayamos a fijar realmente el cúbito, que no vayamos a bloquear con la zona tenar hipotenar de nuestra mano ninguna otra parte de la muñeca. Ahora, una vez ubicado, bien ubicado el cúbito y fijado, vamos a ubicar la estiloides del radio. Cuando ubiquemos la estiloides del radio con nuestra zona tenar e hipotenar de nuestra mano, entonces vamos a llevar las oscilaciones, vamos a hacer un deslizamiento hacia posterior y ahí vamos a realizar las oscilaciones. Entonces, teniendo en cuenta lo que se quiere, vamos a llevar al 100% y vamos a volver al 50% si lo que queremos es restaurar movilidad. Si lo que queremos es disminuir edema, vamos a ir del 25 al 50 y si lo que queremos es disminuir dolor, vamos del 0 al 25. En este caso, queremos es recuperar rango de movilidad. Entonces vamos a ir del 100 al 50, así, oscilaciones solamente entre el 50 y el 100. Entonces, fijamos, ubicamos, estiloides, llevamos y 100% y devolvemos 50 a 100 y hacemos las oscilaciones. Y ahí, de esa manera, nos va a servir para restaurar el movimiento hacia la supinación. Ahora vamos a continuar entonces con la articulación radiocúbito meniscocarpiana. Es exactamente la que vemos aquí, que es de la muñeca. Para esta, bueno, en esta articulación se van a dar los movimientos de flexión, extensión, desviación radial y desviación cubital. Entonces, siempre vamos a fijar para esta articulación, vamos a fijar lo que es radio y cúbito, bien proximal a la articulación, bien sobre las estiloides, allí. Una vez tengamos fijo, siempre esa mano va a estar fija, siempre, vamos a proceder con esta mano que vamos a realizar las movilizaciones. Entonces, vamos a ubicar la posición holgada. Para la posición holgada, entonces lo que vamos a hacer es una ligera flexión, una ligera desviación cubital y una ligera pronación. Y esa sería nuestra posición holgada. ¿Listo? Entonces, como vamos a movilizar es la parte convexa sobre la cóncava, es decir, siempre va a ir en sentido opuesto. ¿Sí? Entonces, vamos a iniciar con la flexión. Entonces, ya teniendo la posición holgada, aproximamos tejido blando y si queremos es llevar hacia la flexión, en este caso vamos a recuperar rango de movimiento, es decir, que vamos a ir solamente del 50 al 100. Entonces, vamos a realizar los movimientos hacia posterior, para flexión hacia posterior. Entonces, llevamos y 100, devolvemos 50 y ahí vamos a realizar las oscilaciones.
Bien, ahora, hacia extensión, sin perder lo que tenemos, entonces vamos a llevar hacia anterior. 100%, 50 y del 50 al 100. Y vamos a realizar las oscilaciones. Esta mano siempre va a estar quieta, siempre va a estar firme. Ahora, si lo que queremos es hacia la desviación cubital, entonces vamos a hacer un deslizamiento hacia radial, es decir, porque lo que queremos mover es la primera fila de los huesos del carpo. Entonces vamos a hacer un deslizamiento hacia radial para la desviación cubital. Entonces, 100 y 50. Entonces, ahí. Ahí estaríamos trabajando el cubito. Ahora, si lo que queremos es radial, entonces nos vamos a ir hacia cubital. 100, 50. Y ahí estaríamos trabajando el radio o la desviación radial. En la articulación radio-cúbito meniscocarpiana. Y ya, eso serían las movilizaciones de muñeca.